sin embargo, ha estado en las noticias por causa de una depresión muy profunda. Y hablaba con Besaid esta mañana y decíamos que la preocupación de él no es, o la depresión no es por causa del dinero, no es por causa de que tenga escasez de finanzas, no es por causa de que esté mayor y que tiene muchos años, de que esté viejito y que ya no puede, ya no sabe qué va a hacer con su vida. No tiene nada que ver con eso. No es porque se siente solo, porque es muy famoso. No es porque no tiene familia, porque tiene familia. No es porque no tiene ropa que ponerse, porque tiene muchísima ropa que ponerse. Inclusive se dice que hay una compañía de ropa y de zapatos muy famosa que solamente le había dado contrato a los deportistas muy famosos de gran renombre, y sin embargo a este muchacho se lo ha dado. Y el hombre tiene de todo para vivir bien, para estar en paz, para estar en tranquilidad, porque a veces nosotros creemos que si tenemos dinero es que nosotros vamos a vivir bien, que si tenemos un trabajo en tal lugar, nosotros eso nos va a hacer feliz y que nosotros vamos a vivir bien. Y nada de eso es verdad. Nada de eso es verdad. Y estamos diciendo que hay personas que tienen fama, dinero, poder, tienen todo lo que quieran. Sin embargo, este muchacho está haciendo noticia porque tiene una depresión muy, pero muy, muy profunda. Entonces no es por la posición, no es por lo que yo tengo o no es por lo que no tengo que yo estoy en una posición de dolor o de sufrimiento, sino que el dolor es inherente al ser humano. Todo ser humano va a pasar, está pasando, ha pasado por dolor. Y tengo, como me gusta traer versículos bíblicos para poder darle una ilustración bíblica a las personas. Ya le di una ilustración acerca del mundo en el que nosotros vivimos. No quiero decir el nombre del que me tengo que cuidar de esas cosas. Abierto. Pero como ya los personajes bíblicos no están vivos ni me van a demandar, ellos son públicos. Entonces, aquí tenemos que Caín mató a su hermano, Caín mató a su hermano Abel, producto de celos, rivalidad, producto del enojo, pero que en el fondo lo que había era dolor. El Caín se pone, yo me pongo como a pensar, aquí voy a especular un poco, que escuche a especular, y Caín se molesta porque él se da cuenta que la ofrenda de su hermano Abel es aceptada y la de él no lo es. Entonces, él comienza con esas batallas mentales y que también se forman en el corazón de uno cuando uno ve que una persona es aceptada y el otro no. Yo me doy cuenta, si el otro es aceptado y yo soy el rechazado, si el otro es el aceptada y yo soy la persona rechazada, por supuesto que eso a mí me produce o me conecta con un dolor que ya yo lo viví anteriormente. Y que, por supuesto que Caín estaba viviendo esta situación muy difícil porque para la Biblia, Adán y Eva, que eran los padres de Caín y de Abel, habían sido desterrados del Edén, habían sido de ellos, estaban viviendo bien, donde estaban viviendo bajo la orden de Dios, bajo el mandato de Dios, bajo la dirección de Dios. Dios era su papá y Dios le podía indicar lo que ellos tenían que hacer. Sin embargo, ellos por la desobediencia no hicieron o no obedecieron lo que Dios le había dicho, que no comieran el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso causa que Dios tenga que desterrarlos. Y si alguna persona ha sido desterrada de los que me escuchan o alguna persona no lo desterraron, sino que decidió irse para otro lugar, para otro país, sabe lo difícil que es cuando uno llega a vivir en un país que no es el de uno. Pero uno entra en una depresión profunda porque uno tiene que comenzar a acostumbrarse cómo vive la gente de allí, aprender un nuevo lenguaje, a cómo se viste. Tiene que aprender la cultura de aquel lugar y eso se hace difícil. Para las personas que la mayoría que
escuchando y que han venido de otro país para acá, que no nacieron aquí, saben a qué me refiero y saben lo difícil que es, y especialmente si primero de su familia que decide venir a este país y no tiene dónde llegar o no tiene un familiar, sino que vive donde aparezca un lugar. Y es muy difícil, uno entra en una depresión, la verdad que es una situación bien difícil. Y traigo esto para decir lo que, cómo Caín comenzó a sentir ese celo, esa envidia, porque la ofrenda de su hermano Abel fue aceptada, mas la de él no fue. Viviendo en esas condiciones, pues cualquiera se puede molestar. También tengo el ejemplo de Saúl y Jacob, también son personajes bíblicos, pelearon desde el vientre, los hijos de Jacob pelean entre ellos, pelean tanto que los celos y la envidia, Saúl y Jacob pelean en el vientre y trajeron mucho problema a la mamá, su mamá Rebeca, y a su papá Isaac, y eso fue tan fuerte que Jacob se tuvo que ir para otro lugar porque Esaú quería matarlo para matarlo. Y Rebeca decía, Dios mío, ya tengo demasiada angustia ahora que si esto llega a ocurrir y que uno de mis hijos pidió mandar a su hijo a Jacob para otro lugar. También tenemos que los celos y la envidia. También tenemos que los celos y la envidia se apoderaron de los hermanos de José y era tan fuerte eso que los llevó a un término que querían matar a José, pensando que así sanarían el dolor que les producía al ver cómo el papá de ellos trataba mejor a José que al resto de los hermanos. Eso le produjo mucha envidia, mucho enojo, y un día hicieron un complot y dijeron, para salvarnos de esta situación, lo mejor es que lo matemos. Y cuando ya estaban decididos para matarlo, uno de ellos dijo, no lo matemos, porque dice la Biblia que venía una caravana de ismaelitas, y le dijeron, ¿por qué mejor no a esta caravana que viene aquí, que se lo lleven bien lejos de nosotros? Y bueno, efectivamente eso fue lo que hicieron. Vendieron a José. Al vender a José, vendieron a José y al venderlo trajo mucho dolor porque le dijeron, no, un animal un animal lo mató y mira, aquí te traemos la ropa para como evidencia de que él está muerto. Ellos eso por dolor. Ellos solamente hacen ello por dolor porque se sienten rechazados por un papá y se dan cuenta que el otro hermano es aceptado. Por eso la clase es cómo parar el dolor, cómo parar el sufrimiento. También tenemos a Raquel y Lea, tenían serios problemas disputando quién le daba más hijos a Jacob. Y nosotros también vemos eso en la actualidad. Hay un hombre o dos mujeres se enamoran de un mismo hombre, o un hombre se enamora de dos mujeres y comienzan las dos a pelear quién le va a dar hijos y quién no le va a dar hijos y un montón de situaciones que ustedes de repente saben mejor que yo. Pero aquí tenemos un ejemplo bíblico. También tenemos otro ejemplo bíblico, Noé maldiciendo sus generaciones en Canaán, así se llamaba el nieto de él, porque su hijo Can había descubierto su desnudez en una noche de borrachera. Y él comenzó y dijo, maldito sea Canaán, todas tus generaciones, bla, 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 enojado, un dolor manifestado en forma de enojo. También tenemos otro caso de una mujer llamada burlándose de Ana. Ana es la mamá del profeta Samuel, un profeta muy conocido en la Biblia, y Penina se estaba burlando de Ana porque no podía darle hijos al esposo que se llamaba Elcana, mientras ella sí lo había logrado y le decía, oh, yo sí tengo hijos y tú no tienes hijo. Y en el Antiguo Testamento, para que una mujer fuera estéril, era una vergüenza muy grande, era un desprecio, la mujer se sentía desvalorizada, sentía que no valía nada y se sentía desmeritada, algo que en verdad con una estima muy por el suelo. Entonces imagínense el dolor de una mujer que no pueda parir
o el dolor que una mujer que no le pueda dar descendencia a su esposo mientras la otra sí le está dando. También tenemos otro ejemplo, Saúl persiguiendo a David para matarlo, porque David había logrado ser muy valiente delante de Goliat. Saúl pensando que si lo mataba, su complejo de inferioridad se iba a sanar. Él dice, no, si yo mato a David, yo me voy a curar, todo se me va a quitar y yo voy a estar bien y yo voy a poder seguir siendo el rey que yo siempre he sido. Vamos a matar a David. Y sucede que tampoco es posible. Aunque Saúl hubiera matado a David, si Saúl no sanaba con Dios ese dolor interno, esa amargura, esa envidia, esos celos, Saúl iba a seguir siendo el miserable que había sido hasta ese momento. No porque se mate a una persona o no porque se quite a una persona de en medio, se sana mi dolor. No que ver, porque mi dolor yo lo tengo que sanar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No es si mato a fulanito, no es si mato a fulanita que se me va a quitar el dolor. No tiene nada que ver con eso. También ahora tenemos a David. Primero conseguimos a Saúl persiguiendo a David para matarlo, porque Saúl piensa que mata, a él se le va a quitar su complejo de inferioridad. Ahora tenemos a David, no conforme con todas las mujeres que tenía, quiso para él la mujer de Urías, uno de sus mejores guerreros, y no pudiendo ocultar su pecado, él maquina la muerte de Urías y decide poner a Urías al frente de la batalla para que la muerte de él aparezca como un accidente, como algo que yo no tuve la culpa de lo que pasó. Tú eres un guerrero, tú eres un soldado, bueno, te tocó la muerte, mala suerte por ti, pero ahora yo resuelvo mi mujer porque tu mujer está embarazada de mí y ahora todos vamos a vivir felices. Pero eso tampoco fue así, tampoco ocurrió. Vemos que más tarde, el dolor el dolor que David le causó de Urías, él lo vive en carne propia cuando su hijo Absalón, a plena luz del día, se acuesta con las concubinas del rey David. Y eso había sido una amonestación que venía de parte de Dios, porque cuando el profeta Natán lo confronta y él le dice, lo que tú hiciste en la oscuridad, lo vivirás a plena luz del día. Y por eso es que a él le tocó vivir esos momentos bien, pero bien difíciles. Asentando las bases bíblicas para cómo sanar, ahora usted consigue la diapositiva que dice cómo sanar el sufrimiento. Ya hemos podido ver cómo dentro de la Biblia se manifiesta el dolor desde la misma fundación del mundo, desde el mismo Génesis. La Biblia siempre está hablando de un dolor, de un dolor, de un dolor, de un dolor, de un dolor constante, constante, constante. Y yo quiero que nosotros traigamos eso a nuestras vidas, Raúl. Que nosotros podamos traer cómo nosotros podemos sanar nosotros para poder ayudar a los otros. Cómo sanar el sufrimiento. Estaba pensando, yo dije, de repente alguna persona puede... ¿Cómo usted sabe que los personajes bíblicos lo que tenían era dolor? Yo dije, ay, si me hacen esa pregunta es buena y yo tengo que tener una respuesta para contestarla. Y conseguí en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, o por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, es decir, por cuanto todos fallamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Yo quisiera buscar qué significa gloria, de que nosotros fuimos destituidos, ok, ya no estamos, ya no lo tenemos. Ahora yo quiero saber qué significa gloria, la gloria. Y yo conseguí que la palabra gloria significa esplendor. Y esplendor, su concepto es que destaca el máximo grado de pureza, el máximo grado
de intensidad, de perfección o de grandeza. Imagínense, eso significa gloria. También respeto, ahí dice respeto, pero no es respeto, honor y majestad. Es decir, que el ser humano, cuando fue destituido de la gloria de Dios, el ser humano perdió ese esplendor con el que fue creado, perdió ese grado máximo de perfección, de intensidad y de grandeza con que Dios lo hizo. Y para agregarle un poquito más al concepto de gloria, conseguí de la gloria de Dios como la manifestación de la presencia de Dios, la manifestación de la sabiduría de Dios, hermosura de Dios y perfección de Dios. Imagínense un poquito, de eso nosotros fuimos destituidos. Paren al perro, paren al perro. De eso nosotros fuimos destituidos, de esa gloria de Dios. Y es por eso que nosotros sentimos dolor. Es por eso que nosotros sentimos dolor. Porque dice que el ser humano fue destituido de la gloria de Dios. Y entendemos como gloria, esplendor. Y bíblicamente lo entendemos como la manifestación de la presencia de Dios en toda sabiduría, hermosura y perfección. Ahora, quiero mi hijo me va a ayudar algo aquí. Ok, ahora quiero explicarle un otro versículo bíblico donde el Señor Jesús dice en Mateo 5, 14, 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Se hablando que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios? Eso pasó en el Antiguo Testamento, cuando nos habla que todos fuimos destituidos de la gloria. Ahora estamos hablando lo que dice el Nuevo Testamento. El Señor Jesús dice en Mateo 5, 14, 16, vosotros sois la luz del mundo. Dejen que la luz, el esplendor, dejen que el esplendor, dejen que la luz que hay en vosotros brille delante de los hombres para que ellos puedan ver sus buenas obras y glorifiquen al Padre en los cielos. No sé si me doy a entender que fuimos destituidos del esplendor, fuimos destituidos de la luz de Dios. Y para eso vino el Señor Jesucristo, para restablecer, para restaurar lo que nosotros, lo que el hombre perdió en el Edén. Y por eso él dice, vosotros sois la luz del mundo. Dejen que la luz que hay en vosotros brille. Mira qué lindo. La Biblia dice, el Señor Jesús dice que tú eres la luz del mundo y que dejes que la luz que está en ti brille para que los hombres vean las buenas obras que ustedes hacen y glorifiquen al Padre en los cielos. Deja que la luz de Cristo que está en ti brille, porque solamente con esa luz es que tú y yo podemos hacer las buenas obras y que los hombres, las otras personas lo verán y ellos glorificarán al Padre que está en los cielos. De repente a alguno de nosotros nos cuesta esto porque aprendimos, mira, está haciendo eso para que lo vean. Está haciendo eso para que lo digan cuán grande es, bla, bla, bla. Pero mire lo que dice el Señor Jesús. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Dejen que la luz que hay en vosotros brille delante de los hombres. ¿Delante de quién? De las personas, delante de los demás seres humanos, para que ellos puedan ver las buenas obras que ustedes hacen y así glorifiquen al Padre en los cielos. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Así que no te preocupes si la próxima vez tú haces una buena obra y los demás te ven. No te preocupes por eso.
El Señor Jesús dice que dejes que la luz que brille en ti, que la luz que hay en ti brille, y que esa luz que brilla te va a ayudar a hacer buenas obras. Estas buenas obras no es para salvación, estas buenas obras es por causa de la salvación, por causa de que Cristo es quien nos ilumina, que nosotros las hacemos. Porque triste es que digan, mira, esta persona dice que tiene a Cristo en su corazón y mira lo que hace. Pero te voy a explicar. Cuando tú nos ves, alguno de nosotros, somos cristianos, seguidores de Jesucristo, haciendo obras que no se equiparan con lo que nosotros predicamos, no es por el evangelio, que todavía en nosotros hay tinieblas. Y es por causa de esas tinieblas que nosotros hacemos esas cosas que no glorifican al Padre. Con esto explicado, tú puedes entender cuando un hermano en la iglesia, o tú me puedes ver a mí un día haciendo algo que no está bien, vas a criticar, ni yo tampoco te voy a criticar en caso de que seas tú, sino que nosotros lo que vamos a decir es lo siguiente: todavía le hacen hacer eso, pero la luz de Cristo que está en ella o en esa persona, yo le oro a Dios para que la luz de Cristo brille cada día más en esa persona, para que las tinieblas que todavía hay en ella no puedan reinar, ni puedan dejar que ella haga lo que está haciendo. ¿Ves? Porque a veces me pongo a criticar a la otra persona, mira, y eso que es cristiano, mira lo que está haciendo, no debería estar haciendo esto, tiene tanto tiempo que va a la iglesia, o de qué le sirve ir a la iglesia. Llévate esto esta noche. Lo que esa persona está haciendo es por causa de la oscuridad que todavía hay en ella. Es por causa de la oscuridad que todavía hay en ella. Y quisiera decir, sí, pero esta persona tiene más de 30 años que va a la iglesia. Sí, es que la luz no brilla porque tengas 30 años en la iglesia. La luz ya, y se hace más brillante en ti y en mí, es cuando nosotros le permitimos a Jesús, que es la palabra, que brille en nosotros. No tiene que ver con cuánto yo le permito a Jesús, que es la palabra, brillar en mí. Ahora, también tenemos otro versículo en Mateo. A mí esto me impacta, de verdad. En Mateo 6:23, el Señor Jesús hablando también dice, pero si con tus ojos miras con envidia, entonces todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Escuche esto está tremendo. Pero si con tus ojos miras con envidia, entonces todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tienes. Y en la Reina Valera dice, si vosotros que sois luz hacen obras de tinieblas, entonces, ¿cómo serán las mismas tinieblas que estén en ustedes? ¿Sí? ¿Ves? Y él estaba hablando a sus discípulos. Él no los estaba criticando, los estaba confrontando porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta para que eso que nosotros estamos haciendo, que lo hacemos porque no nos ha amanecido, porque no está iluminado nuestro entendimiento todavía para dejar de hacer eso. El Señor Jesús nos dice que nosotros que nos dispongamos para que la luz de Él, la luz del Evangelio siga brillando en nosotros y de las obras que no glorifican al Padre. Y entonces, porque así como Él dice, cuando ustedes brillen, cuando la luz de ustedes para que los demás vean las buenas obras que ustedes hacen y glorifiquen al Padre, también sucede lo contrario. Cuando nosotros no dejamos que la luz de brille en nosotros, ahí lo que se manifiesta son las obras de las tinieblas y entonces los hombres, los demás, también nos critican y dicen, oh, es cristiano y mira lo que está haciendo. Pero ya nosotros no vamos a decir más eso, vamos a saber que es por causa de las tinieblas que nosotros hacemos esas obras que no traen honra y gloria a Dios. Seguimos. Y podemos llegar a nuestros días y vemos cómo se repiten las mismas historias en nosotros y en nuestra familia.
El dolor sigue multiplicándose sin parar. Le hablé de las personas que son famosas, de los cantantes, de los actores, de artistas, de las modelos, de los modelos. Les hablé de los políticos, de la gente que tienen mucho dinero. Sin embargo, ellos hablan, tú puedes ver cómo habla el dolor por medio de ellos. Y por eso hieren y ofenden a las demás personas. También te hablé como Caín mató a Abel en un problema de celos, de envidia por causa del dolor. Te hablé de José, te hablé de Penina, de Ana, de los hermanos de José, te hablé de Jacob, te hablé de Saúl, te hablé de David, te hablé de Saúl, te hablé de Absalón. Todo eso para sentarte, porque la Biblia habla del dolor del ser humano. Y ahora llegamos a nuestros días y vemos cómo se repiten las mismas historias. Ahora no vamos a hablar de los personajes bíblicos, no vamos a hablar de los famosos, sino que vamos a enfocarnos en nosotros. El dolor tuyo, el dolor mío, el dolor que se experimenta en nuestra familia. Y aquí tenemos que todos nosotros experimentamos dolor. Todos nosotros experimentamos dolor. El dolor viene por causa de, el sufrimiento viene por causa del dolor y todo eso viene por causa de la caída. Y no le tenga miedo al dolor. Quiero hablarle que el dolor, hay un dolor que es sano, porque cuando a mí me dio un dolor muy fuerte, que no podía respirar, que no podía, tuve que salir corriendo, mi esposo me tuvo que llevar para el hospital y cuando se dan cuenta que es mi vesícula que está muy dañada. Sí, gracias por el dolor, yo pude salvar mi vida porque la medicina intervino, los médicos intervinieron y aquí yo estoy hoy después de muchos años hablando todavía con ustedes y hablándole de las maravillas que Dios hace. El dolor, cuando la persona tiene COVID y tiene esa fiebre muy intensa y esos dolores, es el sistema inmunológico peleando contra ese agente externo, ese agente extraño que entró en nuestro cuerpo y que nos está haciendo daño y a través, comienza el sistema inmunológico a defenderse y produce fiebre, produce vómito, diarrea, dolor. Pues no siempre estas cosas son malas, sino que son mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. Aquí tenemos a alguien que le vamos a admitir. Entonces, todos nosotros de manera experimentamos dolor. Dice que muchas veces nos vemos forzados a sonreír, porque acuérdense que todos nosotros experimentamos dolor. A veces nosotros nos vemos forzados a sonreír para pretender que todo está bien, pero solamente sonreímos como que todo está bien. Y si somos cristianos evangélicos y nos preguntan, hermano, ¿cómo está? Usted le dice, en victoria. Sea Cristo glorificado, sea Cristo alabado. Pero usted sabe que dentro de usted carga un dolor muy grande. Por cualquier razón. Puede ser un problema con su pareja, un problema con los hijos, un problema con su mamá, un problema con su hermano, un problema con su jefe, un problema con su pastor, un problema con los líderes de la iglesia donde usted va, un problema con un hermano de la iglesia donde usted va. Siempre hay un dolor, es como una constante. Y que aprendemos a sonreír para pretender que todo está bien. Sabemos que no es verdad, que algo que nosotros cargamos un dolor. Todos nosotros hemos sido heridos y hemos herido a otro. Y me gusta siempre traer esto a colación, que siempre herimos a quien más amamos y que a nosotros siempre y quien nosotros amamos. Porque si de repente voy por la calle y alguien me dice una mala palabra, no me importa lo que me dijo esa persona. O si me dio una maldición, como que no le presto mucha atención. Pero si esa mala palabra o esa murmuración o ese comentario vino de un familiar mío o de alguien que conozco, de un amigo mío, ese me duele. Porque la máxima dice que nosotros siempre
vamos a herir a quien nosotros amamos. Y de lo contrario sería, a mí siempre me va a herir quien yo amo. Porque el que no me interesa, pues no me interesa y punto. Siempre la herida va a ser causada por alguien que es importante para mí. Tenemos que las parejas se casan enamoradas y casi no pueden vivir el uno sin el otro. Y cuando comienza la vida conyugal, aparece el dolor en forma de sarcasmo, aparece el dolor en forma de crítica, aparece el dolor en forma de manipulación, aparece el dolor en forma de gritos, aparece el dolor en forma de insultos, aparece el dolor en forma de escasez, no proveyendo para la familia o no haciendo lo que tengo que hacer. Y siempre que vemos esta situación, dolor no resuelto. Cuando usted ve que las personas son muy sarcásticas, eso es una ira, pero que debajo de esa ira lo que hay es un dolor no resuelto. Si se resuelve el dolor, se resuelve la ira, y si se resuelve la ira, la persona deja de ser sarcástica. La crítica. La crítica también es una manifestación del dolor. Mientras más yo critico y murmuro a una persona, más estoy manifestando o estoy dejándole saber a otra persona lo grande que es el dolor que hay en mí. Pero como la otra persona que me oye también está en dolor, pues nos unimos las dos a criticar. Y si buscamos a otro, un número 3, nos unimos los tres a criticar. Y si buscamos un número 4, ya somos 4 criticando. Y si nos reunimos en familia para decidir hablar de un hermano o del papá, o para decidir hablar de la mamá, o para decidir hablar de la suegra, del suegro, de la cuñada, nos reunimos para criticar, para murmurar. Y solamente estamos manifestando el dolor que está en nosotros. Y todo lo hacemos porque nosotros no sabemos, pero cuando ya una persona, la luz de Cristo la ilumina y oye que una persona está siendo sarcástica, criticando o murmurando, la persona llega y dice, oh, no la voy a criticar, no la voy a murmurar porque sé que lo que está haciendo es por causa del dolor que esa persona tiene. También cuando la ves manipulando es por causa del dolor. Cuando ves una persona gritando, que hay personas con las que no se puede hablar porque ellas deciden gritar. Hay algo que dice que mientras más grito es porque no tengo razón. Sí saben esas personas que todo lo resuelven gritando y gritando y gritando. Lo que estoy demostrando o lo que esa persona está demostrando es que no tiene la razón y grita porque ella cree que si grita su voz es más fuerte y que con esa actitud le van a dar la razón, pero no es así. Yo te quiero animar en esta noche y también quiero animar a esta que está aquí, a Beatriz, que cada vez que tú decides gritar a otra persona, tú le estás dejando saber que tú no tienes la razón. Tú le estás dejando saber que tú estás equivocado. Tú le estás dejando saber que tú estás equivocada. Y si la otra persona sabe, si esa persona viene a la célula y tal los sábados, lo que nosotros enseñamos aquí, dice, yo sé, tú estás gritando, o no te lo puede decir, sino que se queda ahí pensando, gritas porque no tienes la razón. Y como sé que te enojas porque no tienes la razón, yo mejor me voy a quedar callada, no porque tú me estés dominando con tus gritos, sino que yo decido callarme porque mientras yo te responda, tú vas a seguir gritando y yo decido no participar de ese dolor que tú estás manifestando. Esta escena se repite día a día, impidiendo que los corazones sean sanados. Y todo porque no nos hemos dado cuenta que nuestro dolor es intenso. ¿Y cómo resolver aquello de lo cual no somos conscientes? ¿Cómo resolver aquello de lo cual nosotros no somos conscientes? Llévate esta noche esto, hermano, hermana, amigo que escuchas esta clase o esta enseñanza, esta charla, esta predicación, como a ti mejor te parezca llamarla. Cada vez que gritas,
estás demostrando tu dolor. Cada vez que criticas, estás demostrando tu dolor. Cada vez que murmura, estás demostrando tu dolor. Cada vez que insultas, cada vez que culpas a otra persona, los errores de otra persona, solamente estás demostrando el dolor que hay en ti. Y ahora vamos a hablar. Si tú no eres esa persona, sino que tú conoces a alguien que hace eso, yo te voy a animar a lo siguiente. Cuando tú veas que una persona está gritándote, culpándote, insultándote, haciendo sarcasmo de ti, haciendo chistes de ti, burlas de ti, manipulándote, condenándote a una vida de escasez y de miseria, yo te animo a que tú no entres en el juego de ese dolor. Porque uno llega y dice, ah, no, yo me tengo que defender. Ah, no, yo me voy a defender. Oh, sí, yo me defiendo. Cada vez que tú te defiendes, estás actuando desde tu propio dolor y estás incrementando tu propio dolor y el otro a su vez está incrementando el dolor del otro. O sea, nunca vamos a poder solucionar. ¿Sabes qué funciona cuando ven una persona con sarcasmos, con burlas, que, que, son, que son tuyos, burlándose de tu personalidad o de cómo tú hablas, de cómo tú actúas, de cómo te vistes, de dónde tú eres, o del color de tu piel, o de tu cabello? Si se está burlando de ti, no entres en ese juego. Solamente mantente en silencio. Mantente en silencio y que tus pensamientos para esa persona sean pensamientos de paz y que puedas entender que la persona está haciendo eso no desde su luz, sino desde la vida. Y que el Señor Jesús te dice a ti y a mí que dejemos que la luz que hay en nosotros brille para que los demás vean las buenas obras que hay en nosotros y así glorifiquen al Padre. No entres en el juego del dolor de la otra persona. No entres, porque eso lo que hace es aumentar tu propio dolor.